Bueno, lo que os voy a contar hoy me llegó por un correo anónimo. El tipo dice que trabajó como sepulturero en un pueblo perdido de la sierra durante 3 meses. Solo 3 meses. Y después de escuchar su historia, entiendo perfectamente por qué renunció. Todo empezó una noche de octubre. Mi contacto, llamémosle Javi, estaba terminando su turno. El trabajo de sepulturero es solitario, sí, pero normalmente es tranquilo. Los muertos no dan problemas, los vivos a veces. Pero esa noche fue distinta. Su jefe, un viejo seco llamado Don Julián, que parecía tener más años que las lápidas, le dio una orden directa. Javi, esta noche llega un servicio especial. Nada de preguntas. Solo cava, cobra y vete. Ya de por sí, eso suena a película de mafiosos, ¿verdad? Javi pensó lo mismo. Pero el sueldo era bueno, y en ese pueblo no sobraba el trabajo. A eso de las 2 de la mañana. Un furgón negro, sin placas, y con los cristales tan tintados que parecían pintados con spray, entró por la puerta principal. No hubo ceremonia, no hubo flores, no hubo llantos. Solo 3 hombres bajaron un ataúd de madera oscura, pesada, reforzada con cadenas de hierro. ¿Cadenas?, preguntó Javi, tratando de sonar casual, aunque se le estaba apretando el estómago. Uno de los hombres, un tipo con una cicatriz que le cruzaba el labio, lo miró con unos ojos que no tenían ni una pizca de humanidad. Tú solo cava, muchacho, y asegúrate de que la tierra quede bien apretada. Javi empezó a cavar en el sector más viejo del cementerio, una zona donde las raíces de los sauces llorones se retuercen como dedos que intentan salir del suelo. El ambiente estaba cargado. Hacía un frío de esos que te calan hasta los huesos, de los que no se quitan con un abrigo. Mientras bajaban el ataúd, ocurrió lo primero que le revolvió las tripas. Desde dentro de la caja se escuchó un rasguño. No fue un golpe seco, fue el sonido de uñas desesperadas rascando la madera. Javi se quedó helado, con la pala en el aire. Miró a los hombres del furgón. Ellos ni parpadearon. Uno de ellos escupió al suelo y le hizo un gesto con la cabeza para que siguiera echando tierra. Javi, aterrorizado, pensó que quizás era un animal, o que los tipos estaban enterrando a alguien vivo. El pánico empezó a subirle por la garganta como bilis, pero cuando iba a soltar la pala y salir corriendo, escuchó un susurro que venía del ataúd. No era un grito de auxilio, era un lamento, un sonido tan agudo y cargado de pena que sintió que se le partía el alma. ¡Ay, mis hijos! Ahí es donde la cosa se pone fea, porque todos conocemos la leyenda, ¿no? La Llorona, esa entidad que vaga por los ríos buscando a los niños que ella misma ahogó. Esto era un cementerio seco y polvoriento. Los hombres se fueron en cuanto la fosa estuvo tapada, dejando a Javi solo con una linterna que empezaba a parpadear y el sonido de su propia respiración agitada. Don Julián se había encerrado en su oficina y no respondía. Javi, movido por una mezcla de culpa insoportable y curiosidad morbosa, cometió el error de su vida. No pudo irse a casa. Se quedó sentado en un banco cercano, vigilando el montículo de tierra fresca. A eso de las 3 de la mañana, el silencio se rompió, pero no fue un rasguño, fue un estallido. La tierra fresca comenzó a removerse, no hacia arriba, sino como si algo la estuviera succionando. Y entonces surgió el olor, un olor a agua estancada, a lodo podrido y a carne que lleva demasiado tiempo húmeda. Javi dio como una mano pálida, con la piel desprendiéndose como si fuera papel mojado, salía de la tierra. Pero no era la mano de una mujer hermosa, era una garra esquelética, cubierta de algas
y restos de lo que parecían ser escamas. El lamento volvió, pero esta vez no fue un susurro. Fue un alarido que reventó los cristales de la oficina de don Julián. Un grito desgarrador, inhumano, que parecía vibrar en los dientes de Javi. ¿Dónde están? Javi se escondió tras una cripta, orinando de puro miedo. Vio cómo la figura terminaba de salir. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Llevaba un vestido blanco que goteaba agua negra incesantemente, empapando el suelo seco. Su cara, Javi dice que nunca olvidará su cara. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas llenas de barro, y su boca se abría de forma antinatural, como si su mandíbula estuviera rota. Pero aquí viene el giro que os va a volar la cabeza. Javi pensó que la entidad iría a por él. Se preparó para morir, pero la mujer no miró hacia su escondite. Se giró hacia la oficina del sepulturero jefe. Don Julián salió a la puerta, pero no parecía asustado. Tenía una escopeta cargada con cartuchos que brillaban bajo la luz de la luna, probablemente de plata o bendecidos. «Vuelve al hoyo, perra», gruñó el viejo. «Ya te pagaron el peaje este año». Don Julián disparó. El estallido fue ensordecedor. El pecho de la mujer estalló en una nube de vapor frío y agua negra. Ella retrocedió, siseando, y por un momento Javi vio algo que lo dejó marcado. La mujer no estaba sola. Debajo de su velo podrido, colgando de su espalda como parásitos, había pequeñas figuras deformes. Eran sombras de niños, con las manos cosidas a la piel de la mujer. No era que ella los estuviera buscando, es que ellos la estaban devorando. La Llorona no era un fantasma libre. En ese pueblo la usaban. Javi descubrió, mientras observaba la escena oculto, que la familia que había traído el ataúd eran los caciques de la zona. Cada año, cuando la mala suerte golpeaba sus negocios, capturaban a la entidad que se manifestaba cerca del arroyo del pueblo. La encadenaban en un ataúd bendecido y la enterraban viva, o muerta viva, en el cementerio para que su desgracia se quedara bajo tierra, alimentando a los espíritus de los niños que habían muerto en la región por negligencia o hambre. Era un ritual de transferencia de dolor. La Llorona era el pararrayos de toda la porquería moral del pueblo. Pero esa noche, algo salió mal. El ataúd no era lo suficientemente fuerte. El lamento que Javi escuchó no era por sus hijos perdidos hace siglos, sino por el dolor actual de ser el recipiente de toda la maldad de esa gente. Don Julián siguió disparando, tratando de empujarla de nuevo a la fosa. La violencia fue brutal. El viejo no tenía piedad, golpeó a la aparición con la culata de la escopeta, hundiendo lo que quedaba de su rostro. Javi escuchaba el sonido de los huesos, o lo que fuera que tuviera ella, rompiéndose como ramas secas. Era incómodo de ver. No era una lucha épica, era un linchamiento a algo que ya estaba sufriendo. De repente, la mujer agarró el cañón de la escopeta. Su fuerza era sobrenatural. Miró a don Julián, y por primera vez habló con una voz clara, una voz de madre que ha perdido la razón. Tú tienes el olor. Don Julián palideció, se olvidó de la escopeta, y dio un paso atrás. Yo no hice nada, maldita sea, balbuceó el viejo. Hueles a ellos, dijo ella, señalando con un dedo huesudo hacia la parte trasera del cementerio, donde estaban las fosas comunes sin nombre. Hueles a mis hijos. En ese momento, Javi entendió la verdadera razón por la que don Julián era el sepulturero jefe desde hacía décadas. Él no solo enterraba a los muertos, él se deshacía de lo que los poderosos no querían que se viera. Los niños desaparecidos de la sierra, los que nadie buscaba, todos estaban allí. La Llorona
No atacó a Javi, porque él era nuevo, estaba limpio. Pero a don Julián lo despedazó. No fue rápido. Fue una escena de carnicería pura, donde el agua negra de la entidad se mezcló con la sangre roja del viejo. Javi dice que los gritos de don Julián duraron casi 10 minutos, mientras los niños que colgaban de la espalda de la mujer se desprendían para participar en el festín. Cuando el sol empezó a asomar, el cementerio estaba en silencio absoluto. No había rastro de la mujer, ni de los niños sombra. Solo quedaba el cuerpo destrozado de don Julián, la fosa abierta y el ataúd de cadenas vacío. Javi no esperó a que llegara la policía. Corrió a su casa, metió lo que pudo en una mochila y se largó del pueblo esa misma mañana. El giro final: Javi me envió este correo desde una ciudad a 1000 kilómetros de distancia. Dice que vive en un 10º piso, lejos de cualquier río o arroyo. Pero cada vez que abre el grifo para lavarse la cara, el agua sale negra durante un segundo. Y anoche, mientras intentaba dormir, escuchó un rasguño familiar. No venía de la pared, venía de debajo de su cama. Porque cuando eres testigo de un secreto así, dejas de ser un extraño. Ahora, él también tiene el olor. Relato número 2. ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación de estar en un lugar donde no deberíais estar? No me refiero a entrar sin querer en el baño de mujeres. Me refiero a esa presión en el pecho que te dice que el aire que estás respirando le pertenece a otra persona. O a otra cosa. Esta historia me la pasó una suscriptora, Marina. Ella trabaja para una de esas aplicaciones de alquiler vacacional tipo Airbnb, pero en el equipo de limpieza de incidencias. Básicamente, cuando un huésped deja un piso hecho un asco o hay un problema raro, la mandan a ella. Y lo que le pasó en un complejo de apartamentos en el centro de Madrid hace 3 meses es la razón por la que ahora duerme con la luz del pasillo encendida. Todo empezó con una llamada a las 11 de la noche. Un edificio antiguo, de esos que tienen techos altos, molduras que parecen caras, y un ascensor de reja que chirría como si estuvieran torturando a un gato. La última huésped, una chica extranjera, se había ido dejando la puerta abierta. Pero lo peor era el reporte de los vecinos. Decían que del 4B salía un olor a humedad vieja y un ruido de agua corriendo que no paraba. Marina llegó al edificio. El portal era inmenso, de mármol frío. Me contó que nada más cruzar el umbral, el ruido de la calle desapareció. Era como si el edificio estuviera sumergido bajo el agua. Subió en ese ascensor de reja, viendo cómo los pisos pasaban lentamente. Primero, segundo, tercero. Y cuando llegó al cuarto, el ascensor dio un tirón violento. Las luces parpadearon y se apagaron un segundo. Cuando se abrieron las puertas, Marina se encontró con un pasillo larguísimo. Lo raro es que no recordaba que el edificio fuera tan grande por fuera. Las paredes tenían un papel pintado de flores amarillentas, que se estaba desconchando por la humedad. Y allí estaba, la puerta del 4B entornada. «Hola», dijo Marina. Su voz sonó pequeña, absorbida por las alfombras del pasillo. Nadie respondió. Solo el sonido de un grifo abierto. Al entrar, lo primero que sintió fue el frío. No un frío de aire acondicionado, sino un frío húmedo, como el de una cueva. El salón estaba vacío, pero el suelo estaba cubierto de unos 3 centímetros de agua estancada. Marina maldijo, pensando que se habría roto una tubería. Se quitó los zapatos, se remangó los pantalones y caminó hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. Ahí es donde empezó lo incómodo. En la pared del pasillo, a la altura de la cintura, había marcas de manos.
pero no eran manchas de suciedad. Eran marcas de dedos que habían rascado la pintura hasta llegar al ladrillo, como si alguien hubiera intentado agarrarse al suelo mientras lo arrastraban hacia el fondo. Marina sacó su linterna y siguió el rastro. El rastro terminaba en la puerta del baño. El agua salía a borbotones de debajo de la puerta del baño. Marina empujó. La puerta estaba pesada, como si algo la bloqueara desde el otro lado. Empujó con más fuerza, usando el hombro, y lo que vio al entrar la hizo vomitar allí mismo, sobre el agua del suelo. La bañera estaba rebosando, sí, pero no era agua limpia. Era un líquido espeso, grisáceo, lleno de mechones de pelo largo y oscuro, que flotaban como algas. Y en el espejo del baño, escrito con lo que parecía ser lodo, ponía una sola palabra: devuélvemelos. Marina, en shock, intentó salir del baño, pero al darse la vuelta, vio que el pasillo por el que había venido ya no era el mismo. Ahora era mucho más largo, infinito. Las puertas de las habitaciones habían desaparecido. Solo había pared, papel pintado pudriéndose, y ese agua que le llegaba ya por los tobillos. De repente, el sonido del grifo paró. El silencio fue peor. Y entonces, desde el fondo de la oscuridad del pasillo, se escuchó un sollozo. Era un sonido gutural, una mezcla de hipo y ahogamiento. Marina alumbró con la linterna y vio una figura al fondo. Era una mujer. Estaba de espaldas, agachada en el suelo, removiendo el agua con las manos. Llevaba un camisón blanco, pero estaba tan empapado que se le pegaba a la piel, dejando ver una columna vertebral demasiado larga, con vértebras que sobresalían como piedras en un río. «Señora», preguntó Marina, con la voz rota, «¿necesita ayuda?» La mujer no se giró, pero empezó a hablar. Su voz sonaba como si tuviera la garganta llena de arena. «No están en el río», susurró. «Los busqué en el Manzanares, los busqué en el Tajo, pero están aquí, los han encerrado aquí». Marina empezó a retroceder lentamente hacia el baño, la única habitación que quedaba. El miedo era tan físico que sentía punzadas en el estómago. «¿Quiénes están aquí?», atinó a decir. La mujer se giró de golpe. «Chicos, Marina me juró que lo que vio no era humano». La mujer no tenía ojos, solo 2 agujeros negros que supuraban un líquido constante, como si estuviera llorando el agua de todos los océanos. Su piel era de un tono azulado, el color de los ahogados. Y lo más aterrador, su boca estaba cosida con hilo de pescar. Pero los hilos se estaban rompiendo mientras ella intentaba gritar. «¡Mis hijos!». El grito no salió de su boca, salió de las paredes. La mujer empezó a avanzar. No caminaba, se deslizaba sobre el agua con una velocidad antinatural. Marina se encerró en el baño, echando el pestillo, aunque sabía que una puerta de madera podrida no iba a detener a esa cosa. Escuchó los golpes, golpes húmedos, violentos. Plas, plas, plas. La mujer golpeaba la puerta con su cara, con su cuerpo. «Abre, están debajo de ti», gritaba la entidad. Marina se subió a la tapa del váter, gritando, llorando, pidiendo perdón por algo que ni siquiera había hecho. Entonces el suelo del baño empezó a vibrar. El agua de la bañera empezó a succionarse hacia abajo, como si hubiera un desagüe gigante en el centro de la habitación. Y Marina vio, a través del agua clara de la bañera, por un segundo, lo que había debajo del edificio. No eran tuberías, eran nichos. Cientos de nichos pequeños, del tamaño de niños, dispuestos en círculos concéntricos bajo los cimientos del bloque de apartamentos. Aquí viene el giro de guión que os va a dejar fríos. Marina consiguió salir por la ventanuca del baño que daba a un patio interior. Bajó por la tubería del gas,
jugándose la vida, y cayó al patio del primer piso. Escapó del edificio, y no paró de correr hasta que encontró a una patrulla de la policía. Cuando la policía fue al edificio, no encontraron a ninguna mujer de blanco. No encontraron marcas de manos en la pared. Ni siquiera encontraron agua en el 4B. El piso estaba perfectamente seco, vacío y listo para el próximo huésped. Los agentes pensaron que Marina se había drogado o que había tenido un brote psicótico. Pero Marina no se rindió. Investigó la historia del solar donde se construyeron esos apartamentos en los años 70. Resulta que antes de ser un bloque de viviendas, allí había un hospicio clandestino durante la posguerra. Un lugar donde desaparecían los hijos de las mujeres que el régimen no quería. Prostitutas, presas políticas, indigentes. La Llorona que Marina vio no era la leyenda mexicana que todos conocemos. Era la manifestación de todas esas madres que perdieron a sus hijos en ese lugar exacto. Ella no buscaba a sus hijos en los ríos. Los buscaba en las estructuras, en el cemento, en el hierro. Y lo peor de todo es que Marina, una semana después de aquello, recibió un paquete en su casa. No tenía remitente. Dentro había un pequeño zapato de niño, antiguo, hecho de cuero podrido. Estaba empapado en agua salada. Marina llamó a la oficina para preguntar quién había enviado eso. Su jefe le dijo que nadie sabía nada, pero le comentó algo que le heló la sangre. Por cierto, Marina, la dueña del 4B llamó ayer. Dice que el piso está perfecto, pero que hay una queja nueva del vecino de abajo. Dice que se escuchan rasguños constantes que vienen del techo, como si alguien estuviera intentando cavar hacia arriba con las uñas. Marina dejó el trabajo ese mismo día. Se mudó de ciudad, pero me dice que ahora, cada vez que alquila un apartamento o entra en un hotel, lo primero que hace es mirar el techo, porque sabe que la Llorona no está en los cuentos de camino, está en los cimientos de nuestras ciudades, esperando a que el agua vuelva a correr para recordarnos lo que hemos enterrado. Relato número 3. Lo que le pasó a un suscriptor llamado Sergio supera cualquier pesadilla laboral que hayáis tenido. Sergio estaba desesperado. Deudas, facturas acumuladas y un alquiler que no esperaba. Por eso, cuando vio el anuncio en una web de empleo un tanto turbia, no lo dudó. Se busca personal para mantenimiento y vigilancia en instalación hidrológica privada. Sueldo, 3.500 euros netos. Turno, 22:0 a 06. Requisito, discreción absoluta y no tener miedo a la humedad. Sergio pensó que sería una depuradora o algo así. Cuando llegó a la dirección, se encontró con una nave industrial inmensa a las afueras, rodeada por una valla de 3 metros y cámaras de seguridad que te seguían con un zumbido eléctrico. El jefe, un tipo llamado señor Mendoza, era de esos hombres que visten traje pero huelen a alcantarilla. Tenía las uñas amarillentas y una mirada que parecía que te estaba midiendo para un ataúd. El trabajo es fácil, Sergio, le dijo Mendoza, mientras le entregaba unas botas de goma que llegaban hasta la cintura y una linterna de largo alcance. Tienes que recorrer los pasillos de los tanques. Si ves que el agua baja de nivel, abres la válvula. Si escuchas ruidos en las tuberías, golpeas con este mazo de hierro. Y lo más importante, si ves a una mujer caminando por los bordes de los tanques, no le hables, no la mires. Simplemente vete al cuarto de seguridad y sube el volumen de la radio. Sergio se rió, pensando que era una novatada. Mendoza no se rió. Le entregó el mazo y lo dejó solo en la penumbra de la nave. El lugar era un laberinto de pasarelas metálicas suspendidas sobre tanques de agua estancada, tan profunda que la luz de la linterna no llegaba al fondo.
El sonido era constante, got, 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 y un eco de chapoteo que no terminaba de encajar con el movimiento del agua. A las 2 de la mañana empezó lo raro. La gente rara empezó a llegar. No eran empleados, eran clientes. Hombres con trajes caros y mujeres con joyas que bajaban de coches negros en el patio trasero. Sergio los veía por las cámaras. Entraban en una zona restringida de la nave que Mendoza no le había mostrado. Llevaban bolsas de plástico grandes, pesadas, que goteaban un líquido oscuro. La curiosidad mató al gato, y a Sergio casi le cuesta la vida. Abandonó su puesto y se coló por los conductos de ventilación hasta que tuvo vista sobre la zona VIP. Lo que vio le revolvió el estómago. Había una mesa de mármol inclinada hacia uno de los tanques. Los clientes sacaban de las bolsas restos de algo. No parecían animales, eran miembros humanos, pero extrañamente pálidos, como si hubieran estado a remojo durante años. Los clientes pagaban fajos de billetes a Mendoza para poder lanzar esos restos al tanque principal. «Ella tiene hambre hoy», susurró una mujer con un abrigo de piel mientras lanzaba lo que parecía un brazo humano al agua. De repente, el agua del tanque empezó a burbujear. No era una ebullición por calor, era agitación. De la profundidad surgió un lamento que hizo que a Sergio se le helara la sangre. No era un grito, era un sollozo largo, húmedo, que parecía arrastrar el peso de 1000 ahogamientos. ¡Ay! ¡Mis hijos! Sergio casi se cae del conducto. Conocía esa frase. Era el cliché de la Llorona. Pero esto no era un cuento para asustar niños junto a una fogata. Esto era un negocio. Bajó de un salto y trató de huir, pero en el pasillo de los tanques, las luces empezaron a estallar una a una. ¡Pum! 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 La oscuridad lo envolvió. Encendió su linterna y el haz de luz iluminó algo a pocos metros de él, en la pasarela. Era una mujer, pero era una aberración. Su piel era blanca como la leche cortada, y parecía deshacerse en jirones que flotaban en el aire húmedo. No tenía pies. De su cintura para abajo solo había una masa de agua negra que se fundía con el metal de la pasarela. Llevaba un velo que parecía hecho de algas y redes de pesca rotas. Ella se acercó. Sergio se quedó paralizado. Pudo olerla. Olía a fango, a estanque podrido y a algo metálico, como la sangre vieja. La mujer levantó una mano larga, con dedos que tenían membranas entre ellos, y le acarició la mejilla. El frío fue tan intenso que Sergio sintió que la piel se le quemaba. «¿Tú me los has traído?», preguntó ella. Su voz no venía de su garganta, venía del agua de los tanques, como un eco. Sergio, temblando, recordó el mazo de hierro, lo apretó con fuerza, y en un arrebato de pánico violento, le lanzó un golpe al pecho. El mazo atravesó a la mujer, como si fuera humo líquido. Pero ella soltó un alarido de rabia, que lanzó a Sergio contra la barandilla. Aquí es donde la historia da el giro que no os esperáis. Sergio no murió. La mujer se detuvo y empezó a oler el aire. Se giró hacia la zona donde estaban los clientes y Mendoza. Su llanto cambió de tono. Ya no era de pena, era de una furia asesina. Se lanzó hacia la zona VIP, atravesando las paredes como si fueran de papel. Sergio escuchó los gritos. Gritos humanos, desgarradores. Escuchó el sonido de la carne siendo arrancada y el chapoteo de cuerpos cayendo al agua. Aprovechó el caos para correr hacia la salida, pero Mendoza estaba allí, bloqueando la puerta con una pistola. Estaba herido, con la cara llena de arañazos profundos.
Tú, es culpa tuya, gritó Mendoza. La has excitado. Ese golpe la ha despertado del trance. Mendoza le disparó a Sergio en el hombro. Sergio cayó al suelo, viendo cómo Mendoza intentaba recargar. Pero antes de que pudiera disparar de nuevo, un chorro de agua negra salió de la rejilla del suelo y envolvió las piernas de Mendoza. La Llorona no estaba allí para comerse a Sergio. Estaba allí porque Mendoza y su organización la tenían secuestrada. El giro de guión es este. La instalación no era una depuradora, era una granja de lamentos. Mendoza y esa gente rica habían capturado a la entidad de la Llorona usando rituales antiguos y tecnología de filtrado de agua. La mantenían en esos tanques y la alimentaban con restos humanos, de morgues y mercados negros, porque el llanto de la Llorona, cuando se filtra y se destila, produce una sustancia que estos millonarios usaban como una droga de eterna juventud. Sergio vio cómo la Llorona arrastraba a Mendoza hacia el tanque principal. El hombre gritaba, suplicaba, pero la entidad le metió los dedos membranosos en la boca, llenándole los pulmones de agua estancada hasta que dejó de patalear. Sergio logró salir de la nave arrastrándose. Vio cómo la instalación entera empezaba a inundarse. El agua salía por las ventanas, por debajo de las puertas, como si el edificio entero estuviera llorando. Llamó a emergencias desde una cabina a 1 kilómetro de allí. Cuando la policía y los bomberos llegaron, no había nave industrial. Solo un solar vacío, cubierto de lodo y juncos, como si el edificio nunca hubiera existido. Los coches de lujo, los clientes, Mendoza, todo se había esfumado. Pero Sergio tiene la prueba. En su hombro, donde le disparó Mendoza, la herida nunca cerró del todo. No sangra sangre roja. A veces, cuando hay mucha humedad en el ambiente, de su cicatriz brota un hilillo de agua negra y fría. Lo peor es que, desde aquella noche, Sergio no puede acercarse a ninguna fuente, piscina o incluso a un vaso de agua sin escuchar un susurro que le hiela la médula. Gracias por el mazo, hijo. Ahora ayúdame a encontrar a los demás. Parece ser que esa noche no liberó a un fantasma. Liberó algo mucho más viejo que estaba atrapado bajo el hormigón. Y ahora, esa cosa cree que Sergio es su cómplice. Relato número 4. Elena acababa de mudarse a un bloque de apartamentos que era el sueño de cualquier hipster. Techos altos, suelo de madera que crujía con estilo, y lo más llamativo, un espejo de cuerpo entero empotrado en la pared del pasillo, con un marco de plata vieja que parecía representar figuras retorciéndose. El casero, un viejo que no dejaba de limpiarse el sudor de la frente, le dijo que el espejo venía con el piso, y que bajo ninguna circunstancia debía intentar quitarlo. Es parte de la estructura, le soltó con una risa nerviosa antes de salir casi corriendo. La primera semana fue normal, salvo por un detalle. El apartamento siempre olía a ropa mojada. No importaba cuánto ventilara Elena o cuántos ambientadores pusiera. Ese aroma a humedad de río, a lodo y a estanque persistía en el aire. Una noche, mientras se cepillaba los dientes frente al espejo del baño, Elena sintió un escalofrío. Miró hacia el pasillo, donde el gran espejo de plata reflejaba la oscuridad. Le pareció ver una mancha. Se acercó y vio que el cristal estaba empañado, pero solo en el centro, como si alguien hubiera exhalado aire caliente sobre él. Pasó la mano para limpiarlo y se le cortó la respiración. El cristal estaba helado, pero no seco. Estaba empapado por dentro.
gotas de agua bajaban por la parte interior del vidrio, arrastrando una especie de sedimento oscuro, como si el espejo fuera una ventana a un lugar inundado. Ahí empezó lo tenso. A partir de esa noche, Elena empezó a escuchar el sonido. No era un ruido de pasos, sino un chapoteo rítmico. Ploc, ploc, ploc. Venía de todas partes y de ninguna. Y entonces empezaron las apariciones. Al principio eran sutiles. Un vestido blanco cruzando el borde de su visión en cualquier reflejo. En la pantalla apagada de la tele, en el cristal del horno, en la superficie del café. Pero lo más incómodo ocurrió el martes. Elena estaba maquillándose frente al espejo del pasillo, cuando vio que detrás de su reflejo, en la profundidad del cristal, había una figura. Era una mujer. Tenía el pelo largo, negro y tan empapado que parecía una masa sólida. Llevaba un velo andrajoso que le tapaba la cara, pero a través de la tela se intuían dos cuencas vacías. Elena se giró asustada. No había nadie detrás de ella. Volvió a mirar el espejo. La mujer estaba allí, pero ahora estaba pegada al cristal desde el otro lado. Sus manos, pálidas y con las uñas arrancadas, presionaban el vidrio con una fuerza desesperada. «¿Quién eres?», susurró Elena, con el corazón martilleándole en las costillas. La mujer del espejo no respondió con palabras. Abrió la boca, y de ella empezó a brotar agua negra, un torrente de fango que empezó a llenar el interior del espejo. Y entonces se escuchó un lamento que no venía del aire, sino que vibraba directamente en los huesos de Elena. «¡Ay, mis hijos! ¡Dadme a mis hijos!». Elena, en un ataque de pánico, agarró un pesado jarrón de cerámica y lo lanzó con todas sus fuerzas contra el espejo. El impacto fue brutal. El jarrón se hizo añicos, pero el espejo no se rompió, ni un rasguño. En su lugar, el cristal se volvió blando, como si fuera mercurio líquido. La mano de la mujer salió del espejo. Fue un momento violento y surrealista. La mano, fría como el hielo, y con un olor a muerte insoportable, agarró a Elena por la muñeca. La fuerza era inhumana. Elena gritó, intentando zafarse, golpeando el brazo que surgía de la pared, pero era como golpear mármol congelado. La mujer empezó a tirar de ella hacia adentro del espejo. Elena se agarró al marco de plata, sus dedos sangrando por el esfuerzo. Vio la cara de la mujer emerger del cristal. No tenía piel en las mejillas. Se le veían los dientes amarillentos y las encías retraídas. Sus ojos eran dos pozos de agua estancada, donde flotaban pequeños huesos blancos, huesos de dedos de niños. En un acto de desesperación pura, Elena recordó que llevaba sus llaves en el bolsillo. Sacó la llave más larga y se la clavó en la cuenca del ojo a la aparición. No hubo sangre, solo un chorro de agua negra y un alarido que rompió todos los cristales de la casa, excepto el del pasillo. La entidad retrocedió hacia las profundidades del reflejo y soltó a Elena, que cayó al suelo jadeando, con la muñeca morada y marcada por 5 dedos negros. Aquí es donde la historia da el giro que os va a dejar pensando antes de mirar vuestro propio reflejo. Elena no esperó a que la cosa volviera. Empacó lo básico y se fue a un hotel. Al día siguiente, llamó a un experto en antigüedades para que investigara el espejo. Quería saber qué clase de maldición tenía ese objeto. El experto, un hombre mayor que había visto de todo, analizó el marco de plata. «Señorita», dijo el experto, con la voz temblorosa, «este marco no es de plata. Es plomo bendecido y recubierto. Y las figuras que ve no son adornos, son sellos». «¿Sellos para qué?», preguntó Elena. «Para mantener a esa mujer dentro, a la Llorona».
El experto la miró con una lástima infinita. No, señorita, usted no lo entiende. La Llorona no está atrapada dentro del espejo. La Llorona es la guardiana. ¿La guardiana de qué? De lo que hay al otro lado, explicó el hombre mientras señalaba el centro del espejo. La leyenda dice que la Llorona ahogó a sus hijos para salvarlos de algo mucho peor que la muerte. Ella no los busca para matarlos, los busca porque alguien se los robó para alimentarse. El espejo no es una cárcel para ella, es una barrera para que lo que vive en el mundo del reflejo no pase al nuestro. Ella se aparece porque detecta hambre de este lado. Elena palideció. Pero ella me atacó, intentó arrastrarme. No intentaba arrastrarla para matarla, dijo el experto, mientras limpiaba una inscripción oculta en la base del marco. Intentaba usarla como escudo. Mire esto. El experto le mostró una fecha grabada en el suelo del apartamento, justo debajo de donde estaba el espejo, oculta por la alfombra. Era la fecha de nacimiento de Elena. El giro final es este. El apartamento no era un alquiler normal. El casero era el descendiente de una secta que cada 50 años necesitaba ofrecer una madre sustituta al reflejo para mantener la barrera cerrada. La Llorona que Elena vio no era la villana, era el sistema de alarma. Al herir a la Llorona en el ojo con la llave, Elena había cegado a la guardiana. Esa noche en el hotel, Elena se estaba lavando la cara. No había espejos grandes, solo un pequeño espejo de maquillaje. Se secó con la toalla y al mirar de nuevo, vio que su propio reflejo ya no tenía ojos. En su lugar, había dos cuencas vacías que empezaban a llenarse de agua negra. Su reflejo le sonrió. Una sonrisa que llegaba de oreja a oreja, mostrando unos dientes que Elena no tenía. «Gracias por quitármela de encima», dijo su reflejo con una voz que no era la suya. «Ahora, déjame salir». Elena sintió que el suelo de la habitación del hotel se volvía blando, como si estuviera caminando sobre lodo. Escuchó un chapoteo que venía de dentro de las tuberías. Pero esta vez, el llanto de la Llorona no era de amenaza. Era un llanto de derrota. La guardiana había fallado. Dicen que si pasáis por ese hotel, la habitación 712 siempre está fuera de servicio por problemas de inundación. Pero si te pegas a la puerta, no oyes agua, oyes a una mujer pidiendo perdón a gritos. Mientras algo que se parece a Elena, pero que no camina como ella, recorre los pasillos buscando un espejo lo suficientemente grande para pasar al resto del mundo. Relato número 5. ¿Habéis tenido alguna vez un familiar que parece vivir en una burbuja de felicidad perfecta mientras el resto del mundo se cae a pedazos? Esa era mi tía Carmen, siempre sonriente, siempre impecable, con una casa que olía a vainilla y flores frescas. Pero lo más extraño de su vida fue la llegada de Mateo. Mateo apareció de la noche a la mañana cuando yo tenía unos 12 años. Mi tía, que siempre había tenido problemas para concebir, anunció de repente que había adoptado a un niño en un pueblo remoto de la frontera. No hubo fotos del proceso, ni rastro de papeleo legal a la vista. Solo apareció Mateo, un niño de unos 6 años, extremadamente pálido, con unos ojos oscuros que parecían absorber la luz y un silencio que te ponía los pelos de punta. Pero había algo más, algo que mi tía intentaba ocultar con ropa cara y perfumes fuertes. Mateo siempre estaba húmedo. No importaba cuánto lo secaran, su piel se sentía fría y pegajosa, como si acabara de salir de una piscina. Y cada vez que Mateo estaba en una habitación, el ambiente se cargaba de un olor a agua estancada y lodo.
El inicio de la pesadilla fue un verano que pasé en su casa de campo. La casa estaba cerca de un canal de riego antiguo, de esos que tienen muros de piedra altísimos, y un agua verde que corre con una fuerza traicionera. Mi tía tenía una obsesión enfermiza. Mateo no podía acercarse al agua. Ni mangueras, ni piscinas, ni siquiera baños largos. Si se moja demasiado, se desvanece, decía ella con una risa nerviosa que no llegaba a sus ojos. Una noche, me despertó un sonido que venía del piso de abajo. No era un paso, era un arrastre. Chof, 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 como si alguien estuviera caminando con zapatos empapados. Me asomé por la barandilla de la escalera, y vi a mi tía Carmen. Estaba de rodillas frente a Mateo, en medio del salón. El niño estaba de pie, rígido como una estatua, y de su boca goteaba un líquido espeso y oscuro. Mi tía no estaba asustada, estaba rezando, pero no eran rezos a Dios. Susurraba nombres que yo no conocía, y le pasaba una esponja por la cara a Mateo, recogiendo ese líquido oscuro en un cuenco de plata. Lo más incómodo fue cuando ella, con una expresión de éxtasis casi violenta, se bebió el contenido del cuenco. Ahí fue cuando entendí que mi tía no había adoptado a un niño, había adoptado una cura. La tensión estalló 3 días después. Hubo una tormenta de esas que parecen el fin del mundo. El canal de riego se desbordó, y el agua empezó a lamer los cimientos de la casa. Mateo empezó a convulsionar en su cama. Sus gritos no eran humanos, eran chillidos agudos que recordaban al viento silbando entre las grietas. «Ya viene», gritó mi tía, fuera de sí. «Ha olido el agua, ha olido a su hijo». Fue entonces cuando escuché el lamento por primera vez. No venía de fuera de la casa, venía de las tuberías. Un llanto desgarrador, una frecuencia que hacía que los cristales vibraran hasta estallar. «¡Ay, mi hijo! ¡Devuélveme a mi pequeño!». La Llorona no era una leyenda que pasaba por la calle. Era la madre biológica de lo que fuera que mi tía tenía encerrado en ese cuarto. Escuchamos un golpe seco en la puerta principal. Luego otro, y otro. La madera empezó a astillarse no por hachazos, sino por la presión del agua que se filtraba por las rendijas. Mi tía agarró un cuchillo de cocina, pero no para defenderse. Se acercó a Mateo y le hizo un corte profundo en el brazo. El niño ni parpadeó. De la herida no salió sangre, salió un lodo negro y viscoso que olía a podrido. «Si ella lo quiere, tendrá que llevárselo a trozos», gruñó mi tía. Estaba loca. La obsesión por la juventud y la energía que le robaba el niño la habían convertido en un monstruo peor que cualquier aparecido. La puerta voló por los aires. No entró una mujer con velo. Entró una tromba de agua negra que tomó la forma de una figura femenina altísima, delgada como un junco, y con dedos que terminaban en garras de hueso. La habitación se llenó de un frío que quemaba los pulmones. La lucha fue breve pero brutal. Mi tía intentó apuñalar a la entidad, pero la Llorona la agarró del cuello con una mano que parecía hecha de raíces húmedas. Escuché el crujido de las vértebras de mi tía. Fue un sonido seco, como una rama rompiéndose. La mujer de blanco no la mató al instante. La obligó a mirar cómo se llevaba a Mateo. Pero aquí viene el giro que os va a revolver las entrañas. Cuando la Llorona tocó a Mateo, el niño cambió. Su piel pálida se volvió grisácea, y sus ojos se fundieron. No era un niño humano encantado. Mateo era un feto que nunca llegó a nacer. Una masa de energía y dolor que la Llorona había perdido siglos atrás, y que mi tía, mediante magia negra y sacrificios que prefiero no imaginar, había logrado estabilizar en una forma humana para alimentarse de su esencia vital. Mateo no quería a la Llorona, y la Llorona no quería salvar
a Mateo, en el sentido amoroso. En cuanto se tocaron, la entidad empezó a absorber al niño. No fue un abrazo, fue una canibalización espiritual. La Llorona necesitaba recuperar esa parte de sí misma para poder descansar. Y Mateo solo quería dejar de existir. Vieron cómo el cuerpo del niño se deshacía en agua negra, que la mujer bebía con una desesperación animal, haciendo ruidos de succión que me persiguen en mis pesadillas. Cuando terminó, la Llorona miró a mi tía, que seguía viva pero paralizada, y le susurró algo al oído. Luego, la entidad se deshizo en un charco de lodo, dejando la casa en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de la lluvia. El giro final: mi tía Carmen no murió esa noche, pero habría preferido hacerlo. La Llorona le dejó una bendición. Mi tía ahora tiene la piel perfecta, ni una arruga. Parece una mujer de 20 años, pero no puede ingerir comida ni bebida normal. Su cuerpo solo acepta agua de río estancada, y cada noche, a las 3 de la mañana, su vientre se hincha como si estuviera embarazada de 9 meses, provocándole unos dolores de parto atroces que duran hasta el amanecer. Cuando el sol sale, su vientre vuelve a estar plano, y ella tiene que limpiar el rastro de lodo que deja en las sábanas. Yo no volví a hablar con ella. Me mudé lejos, pero a veces cuando paso cerca de una alcantarilla o de un río con poca corriente, me parece escuchar la risa de un niño. Una risa que se transforma rápidamente en un sollozo. Porque la Llorona no se llevó a su hijo para irse al cielo. Se lo llevó para que mi tía nunca pudiera olvidar lo que significa robarle algo a una madre que ya lo ha perdido todo. Ahora mi tía es el recipiente. Ella es la que llora todas las noches, no por sus hijos, sino por ella misma. Y lo peor es que, según el médico que la visitó el mes pasado, lo que sea que está creciendo dentro de ella, tiene latido. Un latido que suena como agua corriendo. Relato número 6. ¿Habéis tenido alguna vez una vecina que simplemente no encaja? No me refiero a la típica señora que se queja por la música. Me refiero a la señora de la puerta 3C, la doña Elvira. Una mujer que siempre vestía de negro, incluso en agosto, y que tenía un perro que jamás, en 3 años, emitió un solo ladrido. Era un galgo, de esos flacos que parecen hechos de puro hueso y nervios, llamado Lucero. Pero Lucero no se comportaba como un perro. No orisqueaba, no movía la cola, solo te miraba con unos ojos humanos, cargados de una tristeza que te revolvía las tripas. Y lo más raro, Lucero siempre estaba mojado. Daba igual que viviéramos en una zona de secano. El perro dejaba un rastro de gotas frías por todo el rellano. Todo empezó una noche de tormenta eléctrica, de esas que hacen que los plomos salten. Yo estaba en mi salón, cuando escuché un sonido que me heló la sangre. No era un trueno, era un llanto. Venía a través de la pared del 3C. Era un lamento agudo, largo, que subía y bajaba de intensidad como una sirena de ambulancia en la distancia. ¡Ay! ¿Dónde están? Pensé que doña Elvira se había vuelto loca del todo, o que estaba viendo alguna película antigua de terror. Pero entonces escuché el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. ¡Shh! Y luego, un golpe seco. Un golpe que sonó a carne chocando contra madera. Al día siguiente, me crucé con Elvira en el ascensor. Tenía un rasguño profundo en la mejilla. Un corte limpio que todavía supuraba un líquido transparente, como agua de lluvia. Llevaba a Lucero con una cadena de hierro gruesa. Nada de correas de cuero. El perro me miró y por primera vez abrió la boca. No jadeó. De su garganta salió un borboteo. Un sonido de burbujas
estallando en el fondo de un pozo. Está inquieto, dijo Elvira con una voz que sonaba a lija. Siente la humedad en el aire. Ella lo está llamando. Me bajé en mi planta sin decir palabra. Esa frase me persiguió todo el día. ¿Quién lo estaba llamando? La tensión llegó a su punto máximo el viernes noche. El edificio estaba en silencio absoluto. Ese silencio pesado que precede a algo horrible. De repente, escuché un arañazo en mi propia puerta. Muy suave. Ras, ras, ras. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero en el suelo del rellano, justo frente a mi puerta, había un charco de agua negra. Y flotando en el agua, un mechón de pelo largo y blanco, empapado. Abrí la puerta movido por una curiosidad estúpida, y vi que la puerta del 3C estaba abierta de par en par. Desde el interior del piso de Elvira, salía una niebla fría que olía a río podrido. Entré, no sé por qué lo hice. Quizás por ese instinto de supervivencia que a veces nos empuja al peligro. El piso estaba vacío de muebles. Solo había espejos. Decenas de espejos apoyados contra las paredes. Todos cubiertos con telas negras, excepto uno. En el centro del salón, Elvira estaba sentada en el suelo, abrazando a Lucero. Pero el perro estaba cambiando. Sus patas se estaban alargando de forma grotesca. Sus articulaciones crujían como madera rompiéndose. Elvira le susurraba al oído, mientras le pasaba un cuchillo por el lomo, cortando el pelo del animal con una violencia rítmica, dejando la piel en carne viva. «Ya casi está, mi niño. Ya casi eres ella», decía la vieja, con los ojos inyectados en sangre. Entonces de las sombras del pasillo surgió la figura. No era un fantasma etéreo. Era una mujer físicamente imponente, vestida con harapos blancos que goteaban barro. No tenía rostro, solo una masa de carne húmeda y grisácea donde deberían estar los ojos. Era la Llorona, pero no estaba allí para asustar, estaba allí para cobrar. La entidad se acercó a Elvira, y con una fuerza brutal le arrebató al perro. El animal soltó un alarido que se transformó, en medio del aire, en el llanto clásico. «¡Mis hijos!». En ese momento, Lucero dejó de ser un perro. Su piel se rasgó, y de su interior empezaron a salir manos pequeñas. Manos de niños, pálidas y arrugadas por el agua, que se aferraban al vestido de la mujer de blanco. Aquí viene el giro de guión que te va a volar la cabeza y te va a hacer sentir una incomodidad física. Doña Elvira no era una víctima, era una preparadora. Resulta que en ese bloque de pisos, desde hacía décadas, se practicaba un culto para mantener a la Llorona alejada de la ciudad. La entidad siempre busca a sus hijos, y si no los encuentra, se lleva a los hijos de los demás. La solución que encontraron estos vecinos perturbados fue fabricar sustitutos. Usaban perros, galgos específicamente por su estructura ósea alargada, y mediante una cirugía casera y violenta, les injertaban restos óseos de niños que compraban en el mercado negro o robaban de cementerios cercanos. Los perros eran obligados a vivir en un estado de tortura constante, bañados en agua bendita invertida, hasta que sus almas se quebraban y se convertían en recipientes para los hijos perdidos. Lucero no era un perro, era un rompecabezas de carne y hueso diseñado para engañar a un espíritu. Pero esa noche, el engaño falló. La Llorona sostuvo al galgo deformado frente a su rostro sin ojos. Olisqueó el aire. Emitió un sonido de decepción que rompió todos los espejos del salón simultáneamente. Cientos de trozos de cristal volaron por la habitación. Uno de ellos le cortó la garganta a Elvira, que cayó al suelo borboteando sangre roja, mezclada con el agua negra que inundaba el piso. La entidad se giró hacia mí.
Yo estaba paralizado en el umbral. La Llorona soltó al perro, que cayó al suelo como un montón de carne inerte, y empezó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido, pero el suelo se hundía bajo su peso húmedo. Verdad, susurró la entidad. Su voz no era un llanto ahora, era una caricia de muerte. Me agarró por el brazo. Sentí que sus dedos se hundían en mi músculo, como si mi piel fuera mantequilla. La violencia del agarre me hizo perder el conocimiento, pero no antes de ver cómo doña Elvira, moribunda en el suelo, sonreía. Había fallado con el perro, pero me había entregado a mí como el nuevo hijo. Desperté 3 días después en un hospital. Me encontraron en el rellano, empapado y con hipotermia severa. La policía dice que doña Elvira murió de un accidente doméstico con un espejo roto, y que el perro, dicen que el perro escapó. Pero aquí está lo que no le he contado a nadie. Desde ese día, no puedo soportar el calor. Siempre tengo frío. Mi piel está constantemente húmeda. No importa cuánto me seque. Y lo más aterrador, mi perro, un labrador que siempre fue alegre, ahora se pasa las noches sentado en la esquina de mi habitación, mirándome en silencio. A veces, en mitad de la noche, mi perro empieza a sollozar. No ladra, no aúlla. Llora con una voz de mujer que pregunta por sus hijos. Y yo empiezo a sentir un impulso irreprimible de bajar al río de la ciudad y quedarme allí, sumergido, esperando a que mi madre venga a buscarme. Porque el giro final no es que la Llorona se lleve a la gente. El giro es que una vez que te toca, tú te conviertes en parte de su lamento. Ahora cada vez que paso por delante del 3C, escucho un rasguño. Pero no viene de dentro del piso, viene de dentro de mis propias costillas.